Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicha. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndole desde Lima, Perú. Muy bien, continuamos con el estudio del libro de Mormón a través del manual de Ven Sígueme. Sí, estamos estudiando ya está en la clase 42, semana 42, sí, correspondiente a la semana desde el lunes 14 hasta el domingo 20 de octubre. En esta semana vamos a estudiar Tercera Nefi, capítulo 20 al 26. El título para esta semana es Sois los hijos del convenio. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la introducción que está de acuerdo al manual Ven Sígueme. Y nos dice lo siguiente. Cuando oyes a las personas usar términos como la casa de Israel, ¿piensas que están refiriéndose a ti? Los nefitas y los lamanitas eran descendientes literales de Israel, una rama del árbol de Israel. Y sin embargo se sentían perdidos de su tronco, que lo podemos ver en Alma 26:36, también primera Nefi 15:12. No obstante, el Salvador deseaba que supieran que no estaban perdidos para él. Les dijo: sois de la casa de Israel y sois del convenio. Sois de la casa de Israel y sois del convenio. Él podría decirte algo similar hoy en día, porque todo el que es bautizado y hace convenios con él también es de la casa de Israel, es del convenio. En otras palabras, cuando Jesús habla de la casa de Israel, está hablando de ti. El mandato de bendecir a todas las familias de la tierra es para ti. La invitación: despierta otra vez y vístete de tu fortaleza, es para ti. Y su preciada promesa: mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz, es para ti. Antes de estudiar este principio, veamos un video. Oh Dios Padre Eterno, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria de mi cuerpo. Y testifiquen ante ti, oh Dios Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo y a recordarme siempre y a guardar mis mandamientos que les he dado, para que siempre puedan tener mi espíritu consigo. Amén. Amén.
El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma. Y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma. Y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo, que es un resto de la casa de Israel. Os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto escudriñadlas. Y cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Y entonces los restos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos del este y del oeste, y del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios que los ha redimido. Y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era. Y estableceré a este pueblo en esta tierra, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob vuestro padre. Y será una nueva Jerusalén. Y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. Vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel. Y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. El Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto porque sois los hijos del convenio. Y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo. Y he hecho convenio con ellos de que los recogería en mi propio y debido tiempo, y que otra vez les daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén, que para ellos es la tierra prometida para siempre, dice el Padre. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio. Y creerán en mí, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre. Y entonces dirán, cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que les trae buenas nuevas, que publica la paz, que les trae gratas nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Todo esto ciertamente se verificará, tal como el Padre me lo ha mandado. Entonces se cumplirá este convenio que el Padre ha hecho con su pueblo. Y entonces Jerusalén volverá a ser habitada por mi pueblo, y será la tierra de su herencia. Os doy una señal, para que sepáis la época en que estarán a punto de acontecer estas cosas, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi Sión. Cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas que os declaro, a fin de que ellos sepan acerca de este pueblo que es un resto de la casa de Jacob, cuando el Padre les haga saber estas cosas y del Padre procedan de ellos a vosotros, porque es según la sabiduría del Padre que sean establecidos en esta tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que estas cosas procedan de ellos a un resto de vuestra posteridad, a fin de que se cumpla el convenio del Padre, el cual ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel. Cuando estas obras, y las obras que desde ahora en adelante se hagan entre vosotros, procedan de los gentiles a vuestra posteridad, que degenerará en la incredulidad por causa de la maldad, porque así conviene al Padre que proceda de los gentiles, para que muestre su poder a los gentiles, a fin de que éstos, si no endurecen sus corazones, se arrepientan y vengan a mí, y sean bautizados en mi nombre, y conozcan los verdaderos puntos de mi doctrina, para que sean contados entre los de mi pueblo, oh casa de Israel. Y cuando sucedan estas cosas,
de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas. Entonces les será por señal para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio que ha hecho el pueblo que es de la casa de Israel. Porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra, que será una obra grande y maravillosa entre ellos. Y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Mas he aquí, la vida de mi siervo estará en mi mano. Por tanto, no lo dañarán, aunque sea herido por causa de ellos. Pero yo lo sanaré, porque les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Ay de los gentiles a menos que se arrepientan. Pero si se arrepienten y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos. Y entrarán en el convenio, y serán contados entre el resto de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia. Y ayudarán a mi pueblo, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén. Y entonces ayudarán a mi pueblo, que esté disperso sobre toda la faz de la tierra para que sean congregados en la Nueva Jerusalén. Y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos, y también yo estaré en medio. Y entonces empezará la obra del Padre en aquel día, cuando sea predicado este evangelio entre el resto de este pueblo. De cierto os digo, que en este día empezará la obra del Padre entre todos los dispersos de mi pueblo. Sí, aún entre las tribus que han estado perdidas, las cuales el Padre ha sacado de Jerusalén. Sí, empezará la obra entre todos los dispersos de mi pueblo, y el Padre preparará la vía por la cual puedan venir a mí, a fin de que invoquen al Padre en mi nombre. Y entonces empezará la obra y el Padre preparará la vía entre todas las naciones por la cual su pueblo pueda volver a la tierra de su herencia. Entonces se realizará lo que escribió Isaías. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en cánticos. Ensancha el sitio de tu tienda y extiéndase las cortinas de sus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas y haz más fuertes tus estacas. No temas, porque no serás avergonzada, ni te perturbes. Por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor. Un mandamiento os doy de que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Él ciertamente habló sobre todas las cosas concernientes a mi pueblo que es de la casa de Israel. Por tanto, es menester que él hable también a los gentiles. Y todas las cosas que habló se han cumplido y se cumplirán, de conformidad con las palabras que habló. Escuchad mis palabras. Escribid las cosas que os he dicho. Y de acuerdo con el tiempo y la voluntad del Padre, irán a los gentiles. Y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. En los últimos días, Dios llevará a cabo una obra maravillosa. El presidente Russell M. Nelson nos dijo lo siguiente: nosotros nos encontramos entre los del pueblo del convenio del Señor. Nuestro es el privilegio de participar
personalmente en el cumplimiento de esas promesas. Qué época tan emocionante para vivir es hoy. En tercera Nefi 20, recordando las palabras que hemos visto en el video de nuestro Salvador, él dijo en el versículo 29 lo siguiente: y me acordaré del convenio que he hecho con mi pueblo. Y he hecho convenio con ellos de que los recogería en mi propio y debido tiempo. Y ese tiempo se ha cumplido, es hoy. Viene recogiéndose a Israel. Y dice el Señor, y que otra vez les daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén. Se ha dado, se viene dando hoy en día, que para ellos es la tierra prometida para siempre, dice el Padre. Esa tierra de Jerusalén jamás será quitada, porque es herencia del Padre para el pueblo de Israel. El mundo hará hasta lo imposible por quitárselos. Y vienen haciéndole hoy en día. Quieren destruirlo de sobre la faz de la tierra. En combinaciones secretas y en combinación de muchas naciones. Se viene atacando a Israel. Pero lo que el Señor ha dicho, que su tierra, la tierra prometida, es de ellos y nadie se las quitará. Todos los dardos encendidos será contra los enemigos de Israel. Y sucederá que llegará el día en que les será predicada la plenitud de mi evangelio, y está llegando el día. Poco a poco, muchos de la casa de Israel estamos llegando a conocer el evangelio de Jesucristo restaurado. En este continente que somos parte de la rama del árbol de Israel. Y los mismos descendientes que viven en Jerusalén, hoy en día hay muchos miembros que están abrazando. No es el total del pueblo, pero poco a poco el Señor viene recogiendo a Israel. Y creerán en mí. Ese pueblo completo llegará el día que creerá en Él. Y creerán en mí que soy Jesucristo, el Hijo de Dios, y orarán al Padre en mi nombre, dijo el Señor, y así será. Ese pueblo bendito de Israel que ahora conocemos, que tiene una patria, un día doblarán su rodilla y creerán en el Salvador Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y orarán al Padre en su bendito nombre. Sé que llegará ese día. Entonces levantarán la voz sus centinelas, sus sacerdotes, sus líderes, todo el pueblo, y cantarán unánimes, porque verán ojo a ojo al Salvador. Entonces los juntará de nuevo el Padre, y les dará Jerusalén por tierra de su herencia. Y estamos viviendo en ese tiempo. Después de cerca de 2000 años que estaban en el desierto.
esparcidos por todo el mundo, sin nación, sin tierra, sin patria. Y volvieron a Jerusalén, volvieron a Israel, a partir del año 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y vienen sumándose más. Y muchos ahora mismo que estén en conflicto están llegando a Israel. Puedo decir que también soy de la casa de Israel. Y sé que pertenezco a Israel. Es mi pueblo. Es mi casa. Mis ancestros, mis abuelos, mis padres son de la casa de Israel. En el capítulo 21, el Señor dice, y es para nosotros, porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra que será una obra grande y maravillosa. Vienen tiempos maravillosos. Por una parte, el reino de Dios creciendo. Y por supuesto, por la iniquidad creciendo a su vez. Entre ellos. Una obra grande y maravillosa entre ellos. Y habrá entre ellos quienes no lo creerán, como sucede hoy en el día, aun cuando un hombre se lo declare. Pero es obra grande y maravillosa que hará el Padre en Jerusalén y viene haciendo en nuestro pueblo, este continente americano. Rama de Israel, descendientes de Jacob, Abraham, Isaac. Viene recogiéndonos. El mundo no se da cuenta. Vive sumergidos en sus filosofías, en sus cosas. Pero el Padre viene haciendo su trabajo, realizando una obra grande y maravillosa. Y vemos solamente una pequeña partícula de esa obra grande y maravillosa, recién el inicio. Pero esto será una obra grande y maravillosa cuando llegue el Salvador, Jesucristo. Los judíos creerán y serán recogidos. Al respecto, el 24 de octubre de 1841, el elder Orson Hyde, del Quórum de los 12 Apóstoles, ofreció una oración apostólica en la cima del Monte de los Olivos a favor de las personas judías que estaban esparcidas por el mundo. Aún los judíos no habitaban Jerusalén, y mucho menos en los montes de los Olivos. Cuando ofreció dicha oración, eran pocos los judíos que vivían en Palestina. Le dieron ese nombre el Imperio Romano de Palestina. Y el clima político era de características tales que no había mucha esperanza
de que jamás se les permitiera congregarse allí. Habían muchos pueblos de distintos lugares, musulmanes y todo, egipcios y unas mezclas. A partir de ese entonces, a partir de la dedicación de un apóstol del Señor Jesucristo, en el año 1841, un 24 de octubre. A partir de ese entonces, sucedieron muchos acontecimientos sobresalientes, como el establecimiento del país moderno de Israel, que se convirtió en la patria del pueblo judío. Si bien es evidente que las bendiciones del Señor ayudaron a que se efectuara ese recogimiento, queda claro que no se trata de la plenitud del recogimiento de los judíos que profetizaron los profetas del libro de Mormón. Se viene haciendo, como dije, en poco. No es la plenitud, pero llegará ese grande día y maravilloso día. El elder Bruce McConkie, el quórum de los 12 apóstoles, explicó que el recogimiento actual de judíos en su patria no es el cumplimiento de esa profecía, sino una congregación política. Como sabe todo el mundo, muchos judíos actualmente se están congregando en Palestina, hoy Israel, Jerusalén, donde tienen su propia nación y modo de adoración. Todo sin referencia alguna a creer en Cristo. Todos sin referencia alguna a creer en Cristo o a aceptar las leyes y ordenanzas de su evangelio sempiterno. ¿Es este el recogimiento de los judíos en los últimos días del que hablan las Escrituras? No, no lo es. Que no se malinterprete este asunto en ninguna mente capaz de discernir. Este recogimiento de los judíos en su patria y su organización como Estado y reino no es el que fue prometido por los profetas. Es el comienzo, en la preparación del camino. No cumple las promesas de la antigüedad. Quienes se han reunido de esta forma no han sido recogidos en la iglesia verdadera y el rebaño de su antiguo Mesías. Quienes habitan hoy Jerusalén, quienes han sido reunidos de esta forma en esa patria sagrada de Israel, no han sido recogidos en la iglesia verdadera aún y el rebaño de su antiguo Mesías, no en su totalidad, pero sé que hay miembros miembros judíos, mismo Israel. Son poquísimos, pero no se ha cumplido aún la profecía. Es el comienzo. Y me maravilla ver a un judío amar a Jesucristo, aceptarlo como su Salvador. Y realmente son hombres de fe. Son maravillosos. Wow. El día que todo el pueblo de Israel acepte a Jesús como su Salvador. Su fe moverá montañas. Será el inicio del milenio de paz. Qué cosas maravillosas habrá que transformarán el planeta completamente.
que son hombres de fe. El presidente Mario Romney, de la primera presidencia, habló acerca del recogimiento de Judá. Leyó pasajes seleccionados del libro de Mormón que enseñan que lo que los judíos deben hacer antes de que el Padre los recoja en la tierra de su herencia. De estos pasajes aprendemos que cuando los judíos no vuelvan más sus corazones contra el Santo de Israel, cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, cuando sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando crean en mí que yo soy Cristo, como lo dijo el Salvador, cuando crean que Cristo es el Hijo de Dios, y cuando crean en la expiación y adoren al Padre en su nombre, con corazones puros y manos limpias, y no esperen más a otro Mesías, cuando les sea predicada la plenitud de mi evangelio, y oren al Padre en el nombre del Salvador, entonces, solo entonces, serán recogidos en Jerusalén, la tierra de su herencia, espiritualmente. Y físicamente, por supuesto. Ahora, como lo dijeron, Estados Unidos tiene una patria, los judíos, pues políticamente, como una nación, cualquiera en el mundo. Pero cuando acepten al Salvador Jesucristo como su Señor y Dios, entonces serán recogidos en Jerusalén, la tierra de su herencia, porque de ellos es su tierra. Nadie se los quitará. Y viene en proceso. Nosotros los que vivimos hoy en día estamos viendo, pero no en su plenitud. Pequeñas luces. Pero llegará el día que ese bendito pueblo de Israel, los judíos que habitan ese pueblo, doblarán sus rodillas ante el Señor y cantarán unísono sus centinelas al Dios de Israel. Alabarán su santo nombre. Imagino millones haciendo un hosana al mismo tiempo. ¡Wow! Creo que lo escucharemos en todo el planeta. Será un día grande y maravilloso. Los judíos creerán y serán recogidos. Estas predicciones que hicieron los profetas del libro de Mormón dejan perfectamente claro que la restauración de la casa de Israel a las tierras de su herencia marcará la aceptación por parte de ellos de Jesucristo como su Redentor, de lo cual testifico en el nombre de Jesucristo. Segundo principio que estudiaremos. Dios es misericordioso con las personas que regresan a Él, como el pueblo judío que regresará a Él. Dios es misericordioso con todos nosotros. Veamos. En 3 Nefi capítulo 22, que dice: por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Y lo viene haciendo con nosotros, que somos una rama del pueblo de Israel, y lo viene haciendo con su propio pueblo. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, casi 2000 años. Mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor.
Ese es el día. Hoy vivimos ese día. Con eterna misericordia, con compasión infinita de nosotros, hacia nosotros, nos viene recogiendo. El versículo 17, para todos los que vienen recogiendo, para todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, para todos los que han hecho convenio con el Salvador Jesucristo. Ninguna arma forjada en contra de ti prosperará, lo dijo el Señor. Y sigue diciéndonos, y toda lengua que se levantare contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su rectitud viene de mí, dice el Señor. La rectitud viene del Señor. Y nuestra rectitud viene del Señor, porque así lo ha dicho el Señor. Debemos seguir su ejemplo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Al respecto, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Nos dice algo el presidente Gordon B. Hinckley. Siempre ha habido personas que han luchado en contra de la obra del Señor. Y como prometió Isaías, no han prosperado en sus esfuerzos en contra de nosotros. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó que sus obras no darán resultados, las obras del mundo, de eliminar a los hijos del convenio, de eliminar a los hijos de Dios, no prosperará. Ya que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Tan cierto como que esta es la obra del Señor, es cierto que habrá oposición. Habrá personas, tal vez bastantes, que con la elocuencia de las palabras engatusadoras y un plan astuto tratarán de diseminar las dudas y minar los cimientos sobre los que esta obra se basa. Los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia de Jesucristo, tendrán su breve momento de gloria, esos enemigos, pero no triunfarán, ya que ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Durante una corta temporada gozarán del aplauso de los incrédulos y los escépticos y los críticos. Pero se desvanecerán y se los olvidará, como les ha pasado ya a otros como ellos. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelante, a pesar de sus críticas, atentos, pero imperturbables ante sus palabras y acciones del enemigo y del hijo de perdición. El Salvador desea que escudriñe las Escrituras, como lo hemos visto en el video. Veamos al respecto y recordemos. En el capítulo 20 de Tercera Nefi, versículo 10 en adelante, nos dice el Señor, son palabras del Señor. Y sucedió que cuando todos le hubieron dado gloria, Jesús les dijo, he aquí, ahora cumplo el mandamiento que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo.
al pueblo nefita, al pueblo de América, a los descendientes de Leí, de Nefi, a la rama de Israel, que es un resto de la casa de Israel. Os acordaréis que os hablé y dije que cuando se cumpliesen las palabras de Isaías, he aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñadlas. ¿Qué nos mandó el Señor? Que escudriñemos las escrituras, las palabras de Isaías. Y en verdad os digo que cuando se cumplan, entonces será el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de Israel, y se viene cumpliendo. Esas palabras se vienen cumpliendo y tenemos esos escritos de las palabras que hace como 2000 años escucharon el pueblo nefita. Ahora las venimos escuchando a través de este libro. La palabra del Señor Jesucristo, mandato del Padre. Porque el Señor dijo, mi Padre me ha dicho que les diga. Son las palabras del Padre y del Hijo, y confirmados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, pedid y se os dará. Y si tenemos alguna duda acerca de que este libro de Mormón y los santos evangelios son verdaderos, pues solamente tenemos que pedir. Y el Salvador dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se os concederá. Pidamos con fe y preguntamos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo si son verdaderas estas palabras que contiene este maravilloso. Si estas palabras que contiene estos escritos son la palabra del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y de seguro que el Padre os responderá a través de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. En el capítulo 26 leemos además lo que el Señor dijo. Y acaeció que cuando Jesús hubo declarado estas cosas, las explicó a la multitud. Y les explicó todas las cosas grandes así como pequeñas, como habíamos visto en el video. En gran ejemplo para poder seguir su ejemplo de enseñanza. Y dijo, estas escrituras que no habíais tenido con vosotros, el Padre mandó que yo os las diera, porque en su sabiduría dispuso que se dieran a las generaciones futuras, nosotros hoy en día. El Padre lo decretó y mandó que el Salvador nos diera. Nos dio ahí y ahora lo tenemos en nuestras manos. Somos las generaciones futuras. Estamos viviendo en la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En la última dispensación no habrá otro. Solo el milenio. Cuando Jesucristo personalmente gobierne la tierra. Pero Él prepara su camino a través de apóstoles y profetas.
como siempre lo ha hecho. Estas escrituras que no habíais tenido con vosotros. Veamos ese significado. Jesucristo recalcó la importancia de la exactitud de los registros de las Escrituras. Además de hacer agregar el cumplimiento de las profecías de Samuel y la manita a los anales de las Escrituras, el Salvador cumplió el mandato del Padre de darle a la gente de América escrituras que no habíais tenido con vosotros. Citó los escritos de Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento que vivió casi 200 años después de que Leí abandonara Jerusalén. Ellos no sabían nada de Malaquías. No tenían ningún escrito de Malaquías. Y el Salvador lo citó, porque el Padre se lo mandó. Los escritos de Malaquías no habrían formado parte de las planchas de bronce precisamente porque él vivió 200 años después de que Leí saliera de Jerusalén. Versículo 3 del capítulo 26 de Tercera Nefi. Y les explicó todas las cosas, aún desde el principio hasta la época en que Él viniera en su gloria, desde el principio hasta la época en que Él vendría en su gloria. Les explicó a este pueblo. Si todas las cosas que habrían de suceder sobre la faz de la tierra, hasta que los elementos se divirtieran con calor abrasador, y la tierra se plegara como un rollo. Y es así, como un rollo. Y pasaron los cielos y la tierra. Todas esas cosas el Señor les explicó a los habitantes de este continente americano. Y hasta el grande y postrer día en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas comparezcan ante Dios para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. El Señor lo ha dicho, seremos juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o ya sean malas. Y de acuerdo a nuestras obras, a nuestros hechos, seremos premiados. Unos para vida, otros para el fuego eterno, o para la condenación de no vivir en la presencia de Dios. Y si fueran buenas, a la resurrección de vida sempiterna, es decir, de vida eterna. Y si fueran malas, a la resurrección de condenación, por lo que constituyen un paralelo, lo uno por un lado y lo otro por el otro lado, según la misericordia, la justicia y la santidad que hay en Cristo, el cual existía desde antes del principio del mundo. Él es un juez justo y seremos juzgados con misericordia, con justicia y con la santidad del Salvador Jesucristo. Pagar los diezmos abre las ventanas de los cielos. Una verdad
en un principio. Veamos. Y estos son los escritos que el Señor Jesucristo le dio, los escritos en Malaquías, las repitió. Para ellos fue un escrito nuevo. No lo conocían. Jamás habían escuchado hablar del profeta Malaquías. Porque para cuando la ley salió, Malaquías nació 200 años después. De ahí salió en el año 600 a.C. Malaquías comenzó a profetizar aproximadamente en el año 400 a.C. Por lo tanto, este pueblo americano no tenía ningún conocimiento del profeta Malaquías. Y el Señor les dijo y les enseñó de las palabras que él le dijo a Malaquías que escribiera y le dijera al pueblo de Israel. Veamos las palabras. ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, es la respuesta. Y continúa con palabras fuertes. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición, tal que no haya dónde contenerla. Y reprenderé al devorador por el bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. ¡Qué bendición trae pagar los diezmos y las ofrendas! Veamos al respecto, diezmos y ofrendas. Los que viven la ley del diezmo demuestran que tienen fe en Dios. La obediencia a esta ley conlleva las bendiciones pronunciadas en 3 Nefi 24, versículos del 10 al 12 que acabamos de leer. El elder Jeffrey R. Holland, del coro de los 12 apóstoles, compartió 5 razones por las cuales todo miembro de la iglesia, en la circunstancia que sea, debe obedecer la ley del diezmo, sea pobre o rico, o no tenga nada. Debe obedecer la ley del diezmo. Él dijo, quisiera sugerir 5 razones por las cuales todos nosotros, ricos o pobres, miembros de hace mucho tiempo o nuevos conversos, debemos pagar fielmente nuestros diezmos y ofrendas. Primero, háganlo por el bien de sus hijos.
Enséñenles a sus hijos que muchas de las bendiciones de la iglesia están disponibles porque ustedes y ellos pagan sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Segundo, paguen el diezmo para reclamar con todo derecho las bendiciones prometidas a aquellos que lo pagan. Tercero, paguen el diezmo como una declaración de que las posesiones materiales y la acumulación de riquezas mundanas no son las metas más importantes de su existencia. Cuarto, paguen su diezmo y ofrendas por honestidad e integridad, porque pertenecen a Dios. Porque pertenecen a Dios. Esto nos conduce a una quinta razón por la que debemos pagar el diezmo y las ofrendas. Debemos pagarlos como una expresión personal de amor hacia nuestro generoso Padre Celestial. Por su gracia, Dios ha dado pan al hambriento y ha vestido al pobre en diferentes épocas de nuestra vida. Eso nos incluye a todos, ya sea en un sentido temporal o espiritual. El presidente Harold B. Lee describió una de las bendiciones que podemos recibir cuando pagamos los diezmos. Escuchemos, veamos. El cumplimiento de la promesa que sigue a la obediencia de este principio es que se abran las ventanas de los cielos y se derramarán bendiciones hasta que difícilmente podamos contenerlas. El hecho de que se abrirán las ventanas de los cielos, claro está, se refiere a la revelación de Dios a quien esté dispuesto a hacer este sacrificio. El presidente Heber J. Grant dio testimonio de que Dios bendice con mayor sabiduría a quienes obedecen la ley del diezmo. Él dijo: doy testimonio y sé que este testimonio que doy es verdadero, de que a los hombres y a las mujeres que hayan sido totalmente honrados con Dios, que hayan pagado su diezmo, Dios les ha dado sabiduría por la cual han podido utilizar los restantes 9 décimos. Y estos han sido de mayor valor para ellos, y han logrado más con ellos que lo que hubieran logrado si no hubiesen sido honrados con el Señor. Qué maravillosas palabras, potentes y poderosas. Algunos dicen: mis medios no me permiten pagar el diezmo. Los que depositan su fe en las promesas del Señor dicen: no puedo darme el lujo de no pagar el diezmo. Lo dijo el presidente Oaks, primer consejero actual de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asimismo nos dijo: hace un tiempo estaba discursando en una reunión de líderes en un país fuera de Norteamérica. Mientras hablaba del diezmo, me encontré diciendo algo que no había tenido la intención de decir. A veces me pasa lo mismo a mí.
Les dije que el Señor estaba apesadumbrado porque solo una pequeña fracción de los miembros de sus países confiaban en las promesas del Señor y pagaban un diezmo íntegro. Les advertí que el Señor retendría bendiciones materiales y espirituales si sus hijos del convenio no guardaban este mandamiento fundamental. Espero que esos líderes hayan enseñado esos principios a los miembros de las estacas y de los distritos de sus países. La ley del diezmo y la promesa de bendiciones a los que la cumplen se aplica al pueblo del Señor en todas las naciones. No hay nación que esté exonerado del pago de los diezmos. No hay pobres ni ricos que estén exonerados del pago del diezmo. Espero que nuestros miembros se hagan merecedores de las bendiciones del Señor al pagar un diezmo íntegro. Principios y verdades que hemos aprendido durante este tiempo. 4 verdades y principios. En los últimos días, Dios llevará a cabo una obra maravillosa. Dios es misericordioso con las personas que regresan a Él. El Salvador desea que escudriñe las Escrituras. Pagar los diezmos abre las ventanas de los cielos. El Señor lo ha dicho y así será. Amén. Muchas gracias, amados hermanos y hermanas. Sois los hijos del convenio y tenéis una gran responsabilidad ante el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Que podamos cumplir y esforzarnos por guardar todos los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con el Padre y con el Hijo. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Jesucristo vive, Él ha resucitado y nos ama. Y Él viene pronto. Todo se está preparando para su segunda y gloriosa venida. Que también nosotros estemos preparados. Lo digo dulcemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos nosotros. Que su paz esté con todos nosotros. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.